Bienvenidos hermanos a este tu espacio de la renovación carismática. Hoy con esta secuencia de temas referente a lo que es el podcast de diferentes temas de la vida carismática. Hoy vamos a mirar referente a la estructura de los ministerios, específicamente de 3 ministerios vamos a abordar. ¿Cuáles son, Rodrigo? ¿Cómo están, hermanos? Bendiciones, Dios les bendiga. Qué gusto nuevamente poder ahora estar en el capítulo número 2 de este podcast carismático. Y una de las cosas que queremos entablar, como muchos comentarios quedaron en el video anterior, y bendito sea Dios que nos ha permitido nuevamente reunirnos, estar aquí con ustedes. Y antes de empezar, no sé si tú les invites a que se suscriban, a que compartan este material con todas las comunidades de oración. Así es, mis hermanos, recuerda que puedes compartir este trabajo a tu grupo de oración, dejarnos tu comentario, siempre tu like es muy necesario y tu suscripción nos permite seguir creciendo. Hoy, mis hermanos, con el podcast Cómo trabajar, realizar un ministerio dentro del grupo de oración. Así que, hermanos, no se vayan, porque este contenido y este material hoy va a ser de mucha fuerza para continuar. Amén. Empezamos. Alabemos al Señor con mucha alegría y gozo. Alabemos al Señor, alegres y muy gozosos. Alábenlo, alábenlo, alábenlo. Con el pie derecho. Algo que tenemos que tener claro, cómo se estructura, se trabaja y cómo se mantiene un ministerio dentro de un grupo de oración. Y la pregunta sería para Rodrigo, un ministerio dentro de un grupo de oración, ¿qué funcionalidad tú crees que tiene? Bueno, es una interesante pregunta, ya que algunos y nosotros siempre estamos preguntándonos qué actividad o qué manera tiene específica un ministerio en un grupo o comunidad de renovación carismática. Considero que una de las funciones principales que tiene el ministerio es ayudar, es controlar y dar un direccionamiento. El direccionamiento, el control y el ayudar permite a que, por ejemplo, el servidor o el equipo timón no estén en todo lado, no estén preocupados en muchas cosas que se dan internamente del grupo de oración. Más bien, el ministerio, que son algunos, pueden permitir ese avance y ese camino. Ya vendría uno de los conceptos básicos de esta noche, que el arte de un buen servidor está en la delegación. Y cuidado de esos servidores que son todólogos, ¿no? Yo varias veces he dicho en el canal, cantan, bailen, aplauden, recogen las limosnas, repican la campana de la iglesia, son parte del consejo pastoral, dan la bienvenida, oran por los enfermos, oran en lenguas, expulsan demonios, sanan a los enfermos, son todólogos. Y un servidor todólogo está destinado al cansancio espiritual y al fracaso de su grupo de oración. Así fue cuando Moisés dice que en la palabra, Moisés se levantaba de mañana y hasta el anochecer, y todo el día estaba juzgando o ayudando o instruyendo al pueblo en la ley. Pero fue su suegro Jetro que le dijo que con esta actitud te acabarás tú y acabarás con tu pueblo. Y por eso que los ministerios de un grupo de oración son la manera de, primero, descubrir el carisma y el arte de la delegación para que todos puedan crecer en los carismas que el Espíritu Santo ha dado. Sí, y algo muy importante, tomemos en cuenta que también dentro del ministerio, que el Señor pone la vocación, pone el trabajo, te digo algo, debe ser de una manera espiritual, debe ser una forma entregada. Y esa forma entregada y espiritual nos permite dar un buen servicio. Porque a veces el servicio, y lo digo por mi persona, por ejemplo, a mí no me ha gustado nunca el hecho de estar en el ministerio de la bienvenida. No sé por qué. No es mi vocación, por ejemplo. Bueno, y en eso está bueno lo que dice Rodrigo,
porque vamos ya a ir topando, digamos que el tema, o sea, lo estamos topando, pero recuerda que en cada cosa que vamos exponiendo, vamos dando pautas referente a lo que es este tema, los ministerios dentro del grupo oración. Entonces, Rodrigo decía que, por ejemplo, a él no le llama la atención la bienvenida. ¿Por qué? Lo que pasa es que para que un ministerio funcione dentro del grupo oración, el servidor, el equipo de servidores van descubriendo, van discerniendo el carisma que tienen los miembros de la comunidad. Por eso es que hay un concepto, bien, otro concepto clave en este punto es: la voz de Dios se da a conocer con la autenticidad que dan el grupo oración hacia los carismas, o el reconocimiento del carisma da el grupo de oración. Entonces, si tu grupo de oración va reconociendo tu carisma, entonces es el camino que tú tienes para desarrollarlo de igual manera. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, el carisma o tienes el don espiritual referente, por ejemplo, a la alabanza, a la predicación o la intercesión, mal harías de estar metido en otro, porque tú no sentirías que ahí te estás desarrollando. Esa es la respuesta de Rodrigo. Porque aquí no estamos manejando simplemente porque, a ver, venga, hermanito, venga, párese en la puerta de la bienvenida. Venga, hermanito, usted canta lindo, ahora predique. Venga, hermanito, usted predica lindo, ahora cante. No se trata, o sea, eso es una forma absurda de delegar funciones de un grupo de oración, sino se trata de discernir los carismas. Y viene la pregunta: ¿cómo discernimos los carismas de un grupo de oración, Rodrigo? A ver, ¿cómo discernir los carismas? No podría decir que es sencillo, pero aquí viene también un proceso y un camino. Correcto. Y en el camino y en el proceso, Dios, la formación, una buena dirección también del equipo timón, del servidor, permite que la persona o el miembro o el hermano que participa en la comunidad de oración pueda tener esa inspiración de Dios. A mí, yo recuerdo, y quiero contar una anécdota, que me dijeron: vos llegaste primerito, ven acá a que recibas a la gente. Y qué mal, porque en ese sentido, las personas que llegaban, uno no tiene ese carisma, uno no tiene esa vocación por hacer bien ese ministerio. Es interesante lo que nos dice, porque, y digamos que como un resumen, que la manera en que la discernimos cuál es el carisma, la única forma es en el servicio. El servicio es el camino para entender cuál es mi carisma. Entonces, Rodrigo le pusieron ahí a un servicio tal vez ocasional y él entendió que ese no era su carisma. Aunque podemos nosotros como carismáticos que somos estar en todo ministerio, tal vez ocasionalmente ayudando, pero principalmente nos desarrollamos en aquel que el Espíritu Santo nos ha dado para, primero, conversión, salvación de nuestras vidas, y de ahí saltando a la evangelización, pero por encima de todo para gloria de Dios. Entonces, el equipo de servidores y el servidor disciernen el carisma del hermano es a través del servicio, de la delegación en un grupo de oración. Pero vamos a hacer ejemplos como que claros, ¿no? Supongamos que en el grupo de oración no hay ministerio de música. Entonces, entro en una dinámica y digo: ¿cómo sé los carismas de los hermanos si no hay un ministerio de música? No puedo comenzar a probar uno por uno, a ver, usted cante, no cante, usted sirve o no sirve. Entonces, ¿cuál es la manera que el servidor tiene que hacer? Pues es dando dentro del grupo de oración a todos los asistentes un pequeño seminario, por ejemplo, de adoradores. Y para lo cual, por ejemplo, yo como servidor invitaría a un ministerio un poquito más maduro en la fe a que venga a mi grupo a darnos este seminario. Entonces, de esa manera, los asistentes van descubriendo con la formación, con los testimonios, con los diferentes métodos que venga el ministerio a dar, van entendiendo que es su llamado. Y al final del seminario que dan, entonces hacemos una convocatoria a aquellos
que se sienten llamados a este ministerio con una fuerte oración. Y de ahí empieza, digamos que vienen unos 5, unas 6 personas, unas 4, con ellos un camino para el cual se empieza a formar el ministerio. Entonces, si muy bien yo invité a un grupo que venga a darnos esta formación y ya elegí a gente de mi grupo, ahora yo como servidor tengo que reunirlos a ellos y capacitarlos a la formación del ministerio. Por ejemplo, en el Ministerio de Música, de la experiencia que se ha caminado y que el Señor ha permitido poder dar el servicio, a mí me parece algo muy interesante e importante poder decirle a toda la comunidad de renovación de RCC Siloé. Algo que Rubén siempre nos ha mencionado, nos ha predicado, nos ha dicho, es que en el servicio está el compromiso. ¿Por qué? Porque al momento de servir, el compromiso nos permite crecer. De la misma manera, por ejemplo, como tú decías, cuando se convoca a un ministerio, por ejemplo, en este caso el Ministerio de Música, es necesario, y creo que también lo podemos decir, un tiempo determinado también poner no en prueba a las personas, sino poner en un estado de que estén recibiendo, que estén receptándolo en su corazón, y de esa manera llegan a un punto de decisión, porque también es una decisión. Exacto, muy bien. Me gustan digamos que los puntos que Rodrigo va aportando, porque algo que tienen que entender las personas que están en cualquier ministerio, música, predicación, intercesión y los diferentes ministerios de un grupo de oración, es que tenemos que comprender que un ministerio no es autosustentable, ¿sí? No es autosustentable. ¿A qué me refiero? A que el ministerio no es grupo de oración. El ministerio no es grupo de oración aparte. El ministerio tiene un propósito, y el ministerio tiene un propósito realmente directo, y es servir al grupo de oración. O sea, el ministerio es creado para el servicio de su comunidad, ¿ya? ¿Cuál es el problema que tenemos con muchos ministerios? Es que una vez creados, claro, ellos empiezan a formarse, tal vez a adecuarse, a comprar cosas, a instruirse, tal vez algunos ya tienen el conocimiento musical, y el problema es que por la falta de formación, el ministerio cree o piensa que está para cantar en las misas, o para cantar en eventos, o para hacer conciertos, o para hacer serenatas, y ahí sí van muchos, no les va a gustar lo que les voy a decir. Los ministerios no están para eso, están para servir en la fidelidad de su comunidad, de su familia espiritual. El resto son tal vez evangelizaciones o jornadas ocasionales, momentáneas, pero un ministerio no se crea solo para que vaya a cantar en el evento nacional o para que vaya a cantar en la Asamblea de Renovación. No es ese el objetivo, sino que pueda servir al grupo, no servirse del grupo. Ahora, yo te quiero hacer una pregunta, y tal vez muchos tenemos esas dudas. Pueden ser dudas, incertidumbres o situaciones que se han presentado también en el camino. Una de las preguntas que en este momento se me vino, no a la mente, sino al corazón, es: ¿qué debemos dejar de nuestra vida para estar en un ministerio de música, por ejemplo? Lo que pasa es que tenemos que entender que las personas que seguían a Jesús tenían diferentes círculos. Hasta una predicación tengo aquí en el canal, que te invito a que le veas. Jesús tenía diferentes círculos alrededor de él. El primer gran círculo era la muchedumbre. El siguiente círculo que le seguía eran los discípulos. El tercer círculo, los apóstoles. El cuarto círculo, los amigos. Y el quinto círculo, el más cercano, era uno, el discípulo amado. Entonces tú vas viendo los diferentes círculos que le seguían a Jesús. Cada uno está más lejos, y mientras más te acercas a Jesús, te acercas más a un proceso diferente. Yo puedo decirte que el grupo de oración en general es la muchedumbre.
donde todos vienen. Los inconstantes, los constantes, los turismáticos, los servidores, es la asamblea general. Es el lugar donde todos nos levantamos y somos familia espiritual. Pero el ministerio ya es dar un paso al discipulado, ¿sí? Que es el segundo círculo que te decía. Yeah. Es un compromiso más, realmente un compromiso más cercano, es un paso más de formación, siendo que la palabra discípulo viene de la raíz el que escucha. Entonces el discípulo ya escucha, el discípulo ya hace un camino, el discípulo ya entiende, el discípulo aparta un día. Yo recuerdo el caso de una hermana que invitamos una vez a nuestro ministerio, que bueno, en el afán, no era una persona joven, una chica joven que veíamos en ella un potencial de servicio y decidimos invitarle al Siloé, a Siloé. Entonces, pues fue, digamos que entre un discernimiento, creo que muy, muy llevado por la emoción del momento. ¿A qué me refiero? A que mirábamos otra vez a esta persona como alguien que iba a comprometerse, pero a la final no se dio cuenta en la persona que un ministerio es un paso más allá de lo que son las reuniones del grupo de oración normales, ¿no? Por ejemplo, el grupo de oración es cada 8 días, pero el ministerio a veces no tiene ni horario ni fecha de calendario, pues, porque el ministerio muchas veces hay que reunirse 1, 2 o 3 veces a la semana, mucho más a veces cuando es en la música, para prepararse, orar, poder afinarse, instrumentos, y cuando hay eventos pues ya realmente exige más tiempo. Me acuerdo que ese tiempo hicimos los sábados capacitaciones y los domingos repasos porque se venía un evento bien grande. Entonces, ¿cuál fue el caso de esta chica? Que me acuerdo que estábamos en la capacitación y ella dijo, bueno, como es las 5 en punto me voy. Y pues se levantó del seminario como queda y un hermano salió atrás a preguntarle pues de qué pasó. Ella la respuesta fue, lo que pasa es que estos son mis sábados, dijo. Y mis sábados son intocables. Y mis sábados no estoy dispuesta a darlos ni por nada ni por nadie porque son mis sábados. Entonces me acuerdo como ya venían los domingos los repasos. Entonces el domingo después del repaso ella dijo después al mismo hermano, ¿no? Dijo, es que yo no puedo seguir aquí, dice, porque es que ya toparon mis sábados y ahora topan mis domingos. Y entonces me retiro de esto porque yo no puedo entregar mis sábados y mis domingos para esto. A la respuesta de Rodrigo, cuando alguien va al segundo círculo, que es el discipulado, uno le hace primero por amor a Cristo. Y si es el morir a uno mismo, morir a mis sábados, morir a mis domingos, morir a mi tiempo, morir a mis gustos, apetencias, a mi salida, a una invitación al cine, comida, familia, un montón de cosas. ¿Por qué? Porque el ministerio demanda. Y ¿sabes qué? Lo que tú dices ahorita, algo recordaba y por eso me estaba riendo, no porque me cause mofa o nada, sino que mirando ya desde un punto de camino, de entrega, sí provoca chiste, porque yo me pregunto, ¿qué sería de nuestra vida, qué sería de mi vida si Dios no hubiese tocado la puerta de mi casa? Y algo interesante, y quiero acotar, es que el Ministerio de Música, en este plano, que lo estamos tocando como primer ministerio en este podcast, considero, creo que uno de los más fuertes, uno de los más sagrados, uno de los más entregados, porque tiene razón Rubén lo que está mencionando. A veces cuando se ha tenido no tanto un evento nacional, no tanto una asamblea, sino el mismo hecho de entregar ese tiempo a Jesús. Y claro, como tú mismo nos has dicho y nos has repetido al ministerio, esa dádiva, ese ágape de poder participar, no para salir al show, al espectáculo, a la fama, a las luces, sino a ministrar la alabanza y llevar a las personas que están ahí a Dios. Así es. Bueno, yo creo que todos los ministerios son fuertes, poderosos, maravillosos, necesarios.
Y claro, lo que pasa es que hay ministerios que son de ojo público, y los que son de ojo público son dos, la predicación y la música. Y a veces los carismáticos que recién ingresan a la vida de fe, cuando empiezan este camino, pues creen que todos están llamados a la música o a la predicación. Pues no, porque son de ojo público, donde la gente nos ve. Y mal entendemos como que el escenario es el lugar donde yo pues tengo que yo figurar o yo brillar, siendo que cuando estamos en un ministerio es el morir a mí mismo, morir a todas mis cosas muy personales, porque el ministerio exige, el ministerio pide y el ministerio a nosotros nos hace un camino de formación, de una entrega. Y a las personas que yo, por ejemplo, les hemos invitado al ministerio, les he dicho, mira, verás, el ministerio es como la vida militar. Y tú tienes que entender que si entras como un militar a este ministerio, pues como les dije, no hay ni fecha ni calendario. ¿Estás dispuesto? Porque antes de que me estés dando excusas por todo, mejor aquí quedemos de acuerdo. Y eres tú feliz y a mí no me haces infeliz, les he dicho. Y sabes que también lo que tú dices, yo creo que podría ser la otra parte, topando en punto preciso del Ministerio de Música, es que también considero que este ministerio primero tiene la formación espiritual, ¿verdad? Segundo, la capacitación de un tiempo determinado regido a un horario. Tercero, de eso una oración. Pero lo cuarto que yo quisiera tocar y que tú nos comentes algo, no brevemente, sino explicado para que podamos todos comprender y nuevamente saber, es cuál es una de las dificultades canónicas, graves, terribles, gigantes, que a ti te han pasado en el Ministerio de Música, específicamente. O sea, lo más grave que te ha sucedido, porque podemos hablar solo de felicidad, algoría, cantos y todo, pero también para esa entrega y ese camino, también existe esa parte, como seres humanos. Bueno, tanto Rodrigo como nuestros hermanos que nos están mirando, y son buenos los puntos que Rodrigo como que va también discerniendo, en el sentido de que, a ver, vamos poniendo las cosas en orden. Todo ministerio, no solo el de música, necesita una exigencia. Una exigencia. ¿Y qué es esa exigencia? Que si muy bien yo en el grupo oración tengo, por ejemplo, alabanza, predicación, formación y un encuentro con la comunidad, el ministerio, que es un núcleo más íntimo, es de esos discipulados que ya les dije, que ellos son arrancados de la muchedumbre que es la comunidad, a un día aparte de caminar y de crecimiento, tienen que entender todos los ministerios, que todo ministerio debe de tener una estructura. ¿Y a qué me refiero? A que la estructura se mantiene con este esquema, que tiene que tener un tiempo de calidad, que dijo ya Rodrigo, de oración, de preparación a lo que estamos, de organización y después lo que conlleva lo que es el repaso o lo que es pulir el carisma dentro de este ministerio de hermanos. Entonces, de esta manera entendemos que el ministerio vive realmente un camino sólido, porque ha habido el caso de muchos ministerios que, por ejemplo, solo se reúnen a cantar, a repasar. No hay oración, no hay palabra, no hay reflexión, no hay crecimiento, sino que solo escoge la guitarra, lere, y listo, hasta luego, nos vemos. Entonces ahí se va perdiendo el carisma, pues como una espuma que se diluye. Y perdón que te corte algo, y sin poner el dedo o dando señales a movimientos o a grupos, tal vez en este sentido, en esta parte, ¿tú crees que se confunde bastante el servicio que es de una parroquia, de un grupo que canta, que se reúnen a cantar, a repasar, llega el domingo, cantan las Eucaristías, bendito sea Dios, que está bien, pero en el camino carismático hemos visto y les conocemos y sabemos qué sucede?
Muy bien, lo que pasa es que tengo que ir como que cerrando las ideas y voy a poner 2 puntos sobre las I, como dicen, ¿no? Entonces, lo que decía Rodrigo, el ministerio tiene una capacitación, ¿ya? Pero el ministerio no es grupo de oración. O sea, y eso, hermano, yo les he dicho, prefiero 1000 veces verles en el grupo que en el ministerio. Y peor, cuando hay un evento, todos están para el evento repasando, pero en la fidelidad del grupo no hay nadie. Entonces eso no puede ser, o sea, eso no, es imposible. No hay ministerio sin grupo de oración, y eso es la pregunta de Rodrigo que acaba de decir en este momento. Sin grupo de oración no puede existir ningún ministerio. Ya les dije al inicio, un ministerio no es autosustentable. ¿A qué me refiero? Una hermana un día, a ver, yo era servidor del grupo de oración y les pedí que hagan un listado de constantes turismáticos y los que ya no vienen. Total, cuando me hicieron el listado, me ponen una hermana que era turismática. Yo me quedo y digo, no puede ser. Cuando me doy cuenta, pues me jugó la psicológica. Yo le veía cada 8 en el ministerio, de verdad, pero al grupo oración iba una vez al mes. Y ahí me quedé yo realmente no me había dado cuenta, como le veía constantemente, se me cruzaron los cables, pues. Hasta con un día que yo iba a decirle que por favor, y asista constantemente, me sale la hermana, quiero decirle algo, Rubencito. ¿Qué pasa? Le digo, lo que pasa es que quiero decirle que aquí en Siloé me quedo, pero ya no en el grupo oración. Entonces ahí le dije, verá, discúlpeme, prefiero que aquí ya no venga, pero sí el grupo oración, porque aquí no puede estar sin el grupo oración. Ya viene lo que Rodrigo decía. ¿Qué pasa? Y vuelvo a aclarar, un ministerio, su propósito es servir al grupo de oración, pero como el arte está en las manos y en la boca el canto, entonces, y la música es religiosa, entonces el ministerio tiende a ser invitado, que a la asamblea, que a la parroquia, que al encuentro, que a la adoración al Santísimo, porque cantamos, porque se nos escucha, se nos oye. Y tenemos que entender, por ejemplo, si un ministerio está injertado en una parroquia, su principal amor es al grupo de oración. Aunque vayamos a servir a la parroquia, a la iglesia y cantemos, el principal sentido del ministerio está con su grupo de oración. O sea, ese es el motivo, para eso fue creado. Ahora, hay muchos ministerios que en el camino se pierden y se diluyen en la parroquia y dejan de ser ministerios, o mejor dicho, dejan de ser ministerios de adoración o de alabanza para hacerse ministerios pastorales, parroquiales. Hay grupos que son parroquiales o ministerios que cantan a la parroquia 100%, digo gloria a Dios, porque encontraron su vocación excelente. Aquí el problema viene con nosotros los carismáticos. Y sabes que también, para cerrar esta parte, ha habido y existe, y creo que va a seguir existiendo, esta confusión. Porque el hecho de perder también el carisma, yendo a la parroquia, ojo, no estoy en contra de los sacerdotes, de las parroquias o de las actividades que tienen dentro del templo. Ojo, no estamos fomentando aquí nada de eso. El hermano Rubén dijo, ¿no? Sí, el hermano Rubén dijo que ya no vayan a cantar en la parroquia. No. No estamos diciendo sino eso. Que, y se me viene un ejemplo, es como los militares. Ellos tienen su cuartel, tienen su régimen, tienen su comandante, su capitán. Pero es diferente que un solo soldado, o 2, o 3, o 4, se vayan por la vida. Va a llegar un momento que se acabarán las municiones, va a llegar un momento que se acaben sus zapatos, y alguien dirá, por ahí vimos a unos militares, pero serán. Yo creo que también sucede bastante en el camino que a veces nosotros y estamos caminando, que puede decir, ve, esa persona que está por allá, o esa señorita o esa señora, creo que pertenecía a algo de eso. Justo lo que tú estás diciendo de esta hermana que dijo, no, ahora sí, me voy a mi grupo independiente los sábados, que es más chévere, más alhaja, es otro espacio, y voy a esto y concluyo, el espacio más pequeño de los círculos que Jesús tenía. Así es. Entonces, la pérdida del carisma es un problema que se ha suscitado las últimas décadas o décadas en la renovación.
Los grupos de oración, miren, nosotros primero somos católicos, ¿ya? Ese es nuestro nombre. Pero Dios nos ha llamado a esta corriente de gracia y nos ha dado la gracia de Pentecostés y nos ha dado un propósito, la evangelización, de una forma que nosotros como carismáticos no nos sujetamos con todo el respeto, no, solo a las 4 cuadras de la parroquia. Nuestra evangelización es periférica, o sea, estamos puertas afuera, constantemente evangelizando, que nos vamos a un barrio, nos vamos a otro barrio, a un sector, a una ciudad, a otra provincia, porque estamos llamados a evangelizar, estamos llamados a una expansión. Pero me acuerdo una vez que yo tenía un hermanito del grupo oración que se hizo ministro de Eucaristía y él comenzó a diluir su carisma dentro de este servicio. Entonces le dije, hermano, le digo, por favor, necesitamos un ministro para el sector donde yo vivía, que era en el centro, que vivo en el centro, era en el norte, para que nos ayude, le digo, porque necesitamos... No, dice Rubencito, porque ese no es mi sector. Y no es mi sector, dice, y usted tiene que entender que como no es mi sector, yo no puedo hacer nada, esto que el otro. Dije, muchas gracias. En cambio, si usted es un evangelizador, usted no tiene un sector, usted no tiene 4 manzanas. Y con eso no estoy diciendo que nosotros seamos pues sueltos, no sin rumbo, no estoy hablando de eso, sino que nuestro carisma es de la evangelización. Y un ministerio de alabanza, por ejemplo, está llamado a evangelizar, que llaman a seminarios, que llaman a un evento, que llaman a otro lugar, y es por todos lados. No estamos solo sujetados a veces solo a las 4 manzanas, que es a veces la parroquia. Y en eso no estoy diciendo que los grupos no sean obedientes, sino que respetemos nuestro carisma de evangelización. Obviamente respondiendo coherentemente a nuestros compromisos pastorales. O sea, si tú ya te comprometiste, y eso sea muy claro, eso sí, si ya te comprometiste, por ejemplo, a servir en la parroquia, tienes que cumplirlo y a cabalidad y hacer quedar bien a tu grupo y al movimiento. Si te comprometiste a una X situación, hazlo bien, pero no andes por todos lados comprometiéndote y en todos lados regándole. Y claro, y el hecho de que se podría ir en un lado, en el otro y en el otro, hago un ejemplo bastante burdo. Es como que una persona, puede ser un hombre el ejemplo, tenga diferentes hogares. Puede dividirse, puede dar a todos alimento, manutención, pero nunca va a dormir o estar en la casa la misma noche siempre. Le va a tocar siempre irse a un lado más y ahí viene el problema. Y yo creo que también el Ministerio de Música, para ver si pasamos al otro ministerio. Sí, por el tiempo. Por el tiempo, porque esto es muy, pero muy extenso. Es algo que a mí, a lo menos en mi forma personal, siempre me ha llamado mucho la atención. Y recuerdo lo que dice Rubén. A mí me llamaba la atención la música, cantar, coger el micrófono. Pero cuando he mirado todo este tiempo, que gracias a Dios nos ha permitido caminar, necesitamos tener claro la visión. Eso, clara la visión, y Dios nos habla en la voz de todas las cosas, especialmente en la visión cosmológica. ¿Y eso qué es? Quiero hablarles, por ejemplo, el orden que tiene el universo. Tenemos el Sol, tenemos la Tierra que gira alrededor del Sol y la Luna que gira alrededor de la Tierra. Si el universo tiene un orden, si el universo no se sale de orden, de igual manera lo que es dentro de lo que es el camino pastoral. Yo quiero que entiendan lo siguiente: el sol es la iglesia, ¿sí? Radiante, fuente de todo calor y esplendor y que nos ilumina, ¿no es cierto? La gracia del Espíritu que santifica la iglesia. Inagotable también. Inagotable, que da luz, ¿no es cierto? Ajá. De ahí, alrededor del sol, gira la tierra. ¿Qué es la tierra? Es nuestro movimiento, es la renovación carismática. La renovación carismática gira alrededor de la iglesia, ¿ya? Gira alrededor de la iglesia. La renovación está dentro, como el cosmos, ¿no? Girando alrededor de la iglesia, viviendo en el aire de la iglesia, porque somos iglesia,
¿ya? Alimentándose también. Alimentándose. ¿Por qué? Porque somos católicos, porque somos iglesia, pero la renovación como un planeta tiene su propia identidad, ¿ya? Su propio mundo, hablemoslo así, pero dentro del sistema. Y el ministerio, digámoslo así, es como la luna, que gira alrededor de la Tierra. Tomando en cuenta que si hablo yo de renovación, hablo el movimiento y mi grupo de oración, ¿ya? Claro. Entonces, la luna gira alrededor de ¿qué? Gira alrededor de la Tierra. Entonces, cuando la luna gira alrededor de la Tierra, ¿qué hace? La luna no solo da luz en las noches, sino que la luna es muy importante para la Tierra, para los océanos, para los sembradíos. Bueno, es un equilibrio total. Claro, ciclos, se maneja mucho, bastante temporadas. Todo. O sea, todo. Entonces, si el universo nos habla de esa manera, de igual manera esa visión la trasladamos acá a puertas adentro, digámoslo así. La renovación un día no puede decir, yo no necesito de la iglesia. Porque el rato que la renovación dice, yo no necesito de la iglesia, entonces la tierra se vuelve, hermanos, se dispara. Es que solo poniendo el ejemplo, si la Tierra se saldría de su órbita, Se muere, se acaba. en fracción de segundos, se destruye. Se destruye. Explota. Se explota. Entonces, la renovación no puede un día decir, yo no soy iglesia, porque ese día se acaba. Entonces, imposible, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con los ministerios? Ahí viene el problema. Son como la luna. Están sirviendo a la tierra, ¿ya? Sirviendo a su grupo, sirviendo a la renovación. Pero cuánto ministerio mal ejemploso es que un día dice, pues yo ya me cansé de dar la vuelta a la tierra, hoy soy estrella fugaz. ¿No es cierto? Y de la noche a la mañana se hace estrella fugaz y con el mismo brillo que un día dio luz, con la misma fuerza desaparece del cielo. Porque así es. Ningún astro, ninguna luna se sale de su órbita y ese día se declara independiente. No, ahora la luna dice, ahora soy planeta. Ahora que la Tierra gira alrededor mío y también el Sol. ¿No es cierto? Imposible. ¿Y saben qué, mis queridos hermanos, amigos de RCC Siloé, esta comunidad que evangeliza con el único sentido es que tu vida y nuestra vida siempre siga cambiando, llenada del Espíritu Santo? No olvides suscribirte, darle un like a este video y sobre todo compartirlo. Tienes aquí abajo la parte de super chat, tienes el gracias también, para poderte unir también a esta comunidad. Corazoncito, ¿no? El corazoncito. Entonces, qué importante, qué interesante es que tú como yo podamos seguirnos alimentando. Y en esta parte muy cómica, porque la verdad me parece muy cómico, solo imaginarme. Pero ¿sabes qué? Hay algo también interesante. Es que eso sí, es que eso pasa, ¿no? En la iglesia. De la noche a la mañana se dice, ahora yo me creo estrella fugaz. ¿Y sabes qué sucede? Que esa estrella fugaz va a haber el momento en que se le va a ver, pues. Pero solo decir, ¿y esos hermanitos quiénes eran? Porque claro, también se pueden, y sucede, se pierden, se van, se alejan. Eso comúnmente pasa con los ministerios del momento, ¿no? Que así con la fuerza que vino, con la misma fuerza desaparecen. Porque no aprendieron a hacer movimiento, no aprendieron a hacer corriente de gracia. Están por todos lados y están en ninguna parte y eso es muy complicado. Por eso vuelvo a decir y aclaro que este ministerio o cualquier del ministerio que hablemos, su principal propósito es servir al grupo oración. Caso contrario, no tiene ni sus integrantes, ni su objetivo, no tiene realmente un camino claro en la vida pastoral. Ahora, yo sé que es bastante por cada ministerio, pero en general todos los ministerios tienen esta misma estructura, tienen este mismo camino que es aplicable para cada uno de ellos. Todos tendrían que tener esta misma aplicación. Un tiempo aparte, un día aparte, tiempo de formación, de trabajo, de organización y después puertas afuera o puertas adentro. Pero hay ministerios que hay que aprenderles a atar
como un vaquero muchas veces, ¿no? ¿Qué hace el vaquero? El vaquero está con qué, con la soga, ¿no? Y coge y ¡tras! A las reses. Y a veces los servidores tienen que coger la soga, hermanos, ¿la soga qué? Del discernimiento, digan, ¡tras! Para agarrar a los ministerios, para agarrar a los miembros, porque el discernimiento es el guardián de los carismas. Y hay que tener mucho discernimiento, porque a veces si no le agarra a los líderes o a los servidores con la soga del discernimiento, hermanos, como buen toro se nos van corriendo por el prado. Entonces, de esta manera, el ministerio de predicación, por ejemplo, para toparlo, y para topar la intercesión, que como les digo, todo lo que hemos hablado es aplicable. O sea, es que todo lo que dijimos es aplicable a cada ministerio. En cada ministerio. Pero con su misma característica. Exacto. Yo quisiera un poquito conversar sobre lo siguiente. ¿Cómo discernir, Rodrigo? Por ejemplo, ¿cómo discernir qué personas del grupo oración tienen el carisma? Porque usted sabe, ¿no? Que el don se vuelve en carisma cuando lo pongo al servicio de la iglesia. Por ejemplo, si yo toco la música para yo alegrarme, es mi don, que provecho común, dice en 1 Corintios capítulo 12. El Espíritu da el don para provecho común, dice. Yo leo la palabra, me maravillo, oro con ella, Dios me regala revelaciones, es para mi provecho común. Por favor, entiéndalo bien. Pero si yo lo pongo al servicio de la iglesia, de la comunidad, yo empiezo mi alabanza pues a tocar el grupo, se vuelve en carisma. Si yo la palabra la medito, la leo, ahora la predico, se vuelve en carisma. Comprenda, porque hubo una vez un suscriptor que dijo, eso que es tan egoísta de que se aprovecho común. Un ratito, aquí dice en el Evangelio, en las cartas dice esto, y más aún, ahorita la quiero leer, porque eso tiene que darse lectura en 1 Corintios capítulo 12. Dice, vean, para que quede cimentado en la Biblia, así que me estoy inventando. Hermano Rubén se inventa unas cosas, dice, chistosísimas, ¿no? Dice, 1 Corintios 12:7. La manifestación del Espíritu que a cada uno se le da es para provecho común. A ver, ¿quién dijo eso? Es la palabra de Dios, no estoy diciendo Rubén. La manifestación del Espíritu que a cada uno se le da es para provecho común. El don carismático es para provecho común. No lo dice Rubén, lo dice Rodrigo, lo dice la palabra de Dios, clarito. Cuando Dios me da un don es para primerito provecho común. Primerito, para mi vida. Tiene que primero dar frutos en mi vida. Primero tiene que transformar mi vida. Primero tiene que santificar mi vida. Primero tiene que hacer crecer mi vida. Primero tiene que transformar mi vida. Y una vez que haga eso en mi vida, entonces el don, que era para provecho común, personal, lo transporto a la comunidad y se vuelve carisma. Clarito, mi hermano. Caso contrario, no se da el carisma. Carisma es cuando es aplicable a la iglesia. Entonces, el ministerio se forma cuando hay la unión de varios hermanos con el mismo don o carisma. Y sabes que me parece algo muy importante aclarar, que el hecho de que el carisma, el don, que significa regalo, lo guardamos, lo perfeccionamos, lo mantenemos, va a mantener siempre la esencia, siempre va a mantener ese mismo toque especial que Dios lo da. Pero yo creo también, puede suceder, y tal vez le ha pasado a usted, hermano, hermana, que a veces confundimos que ese don o ese regalo o el carisma queremos magnificarlo en el ministerio, pero no lo sabemos hacer bien. Y ha sucedido bastante como tú, y algunas predicaciones que vamos a etiquetar aquí arriba es cómo descubrirlo, cómo hacerlo y cómo practicarlo. Porque a lo menos el don de predicación, el ministerio de predicación, por ejemplo en Rubén, ha llegado a un punto donde le ha hecho primero a él convertirse todos los días. De lo que yo conozco y puedo decirlo aquí en el podcast, que es un espacio, el espacio más íntimo de los círculos. Entonces, yo considero algo y te pregunto, por ejemplo, ¿todas las personas deberían predicar?
Bueno, adentrándonos a eso y ya también como que estamos por la recta final. Hermanos, todo aquel que sea cristiano tiene que predicar. ¿Por qué? Las palabras de San Pablo, ay de mí si no predico el Evangelio. Entonces, todos estamos llamados a predicar. Entonces, usted va a decir, entonces todos estamos llamados a pararnos en un coliseo tipo Fernando Casanova, Salvador Gómez, Padre Luis Toro. Hermano, espérese. No confunda en un evento multitudinario de personas en un trabajo pastoral en el cual se está enseñando, transmitiendo, a transmitir la palabra de Dios desde el púlpito de nuestras vidas, desde el escenario de la sencillez de mi vida a los medios donde yo me dirijo diariamente. ¿Dónde, mi hermano? Pues, primero, empezando de casa. Segundo, en tu trabajo, tus compañeros de la universidad, a la persona que tú compras las verduras, el pan, la carne, el supermercado, el taxi o el Uber en el que tú te transportas, tu amigo de hace años. Si tú no eres capaz en tus círculos personales transmitir la palabra de Dios, entonces eres indigno de transmitirla en un coliseo o en el grupo. Como una vez un joven me decía, hermano Rubén, yo estoy listo para ya servir a Dios. Dije, qué bueno, dice el ministerio que lo digo no le gusta. Dije, te envío a la puerta. No me dijo, si no me pone a predicar no me pongan nada. Porque a veces la gente cree o ha pensado mal que predicar pues es pararme frente a un auditorio de 100 personas, 1000 personas, 5000 personas. O como una vez una hermanita en su falta de discernimiento que decía ella que pues predicaba la palabra, dice, denme un micrófono y verán quién soy yo. Discúlpenme, pero yo no ando con el micrófono pues cuando estoy en el taxi, ¿no? Yo no ando con el micrófono cuando estoy con la señora de las verduras. Yo no estoy con el micrófono cuando de repente estaba manejando y uno se me atravesó, oiga. Deme el micrófono para predicarle. No, pues, o sea, hay lugares donde no hay el microfonito, ¿no? Para predicar, sino que, y especialmente cuando estoy con mis hijos o mi esposa, deme el micrófono para ser predicador. Discúlpenme, pero ahí no hay micrófono. Porque a veces nuestro testimonio calla lo que decimos en el micrófono. Sí, y creo que es muy importante tener claro. Dentro de la estructura y la base del ministerio, del entregar, el camino, el proceso, Rubén lo ha demostrado y lo vemos, y ustedes, mis queridos hermanos, saben que el poder predicar, como dices, yo me imagino, ¿no? Con el micrófono en todo lado, y en todo lado hablando, imposible. Imposible, hermano. O sea, es imposible. Y es, no, parece como que chuta, las 24 horas toca estar vestido de Superman, güey. Claro. O que el boxeador ande todo el tiempo con los guantes de box. Imposible. No va a poder hacer su rutina cotidiana. De la vida diaria, claro. Pero ahora yo creo que el Señor nos llama a algo más, algo más. Y ese algo más es, y lo quiero decir claramente, que este ministerio de la predicación sí tiene una exigencia más fuerte. El hecho de poder manejar la Biblia, el hecho de poder dejar el discernimiento del Espíritu Santo, la preparación y también, lógicamente, en cualquiera de los ministerios. Yo ahí sí, Rodrigo, te voy a contradecir. Yo creo que todo ministerio implica, ¿qué dijiste la palabra? Es fuerte cada ministerio. O sea, sí, pero yo me refiero, por ejemplo, en este caso de la predicación, fuerte en el sentido de que tú estás transmitiendo la palabra. Lo que pasa, no, y ahí entra una pequeña discordancia, porque supongamos tú estás cantando, tú estás ministrando, y la gente que está en el evento, en el concierto, te ve a ti como un representante, un heraldo del Evangelio. Y la gente te mira y quiere de ti, pues, no solo el canto, sino la coherencia y también el entendimiento. Claro. Y alguien va a acercarse y decirte, hey, hermano, ¿y dónde dice en la Biblia eso? Y tú te quedas, disculpen, llamen al predicador porque yo no sé dónde está en la Biblia. O sea, no es así. O simplemente te ve a ti tocando, cantando, qué lindo, gloria a Dios, un ángel en el cielo,
pero el siguiente día te ve pues ahí, no sé, en las cervezas, o una tremenda pelea en la calle, o no. O sea, yo creo que si tú te pones al servicio en cualquier ministerio, entre comillas, porque no hay ministerio grande ni ministerio pequeño, todos son importantes y todos son valiosos en la iglesia, todos te exigen una coherencia y una vida de fe seria. Entonces, aclarado la pregunta y algo que teníamos, tal vez yo lo tenía erróneo, pues es necesario. Es necesario porque ahí podríamos decir que a veces los ministerios que están perteneciendo dentro del grupo se distorsionan por la falta de formación. Eso sí. Se distorsionan en el trabajo. Totalmente. Y quiero tocar algo muy importante que hablamos en el podcast anterior, que por favor si lo pueden revisar, lo pueden ver. Se llama Cómo organizar una asamblea de la renovación carismática. En ese podcast nosotros comentamos y hablamos sobre este tema importante. Y sé que ahora en la segunda parte de este episodio, Rubén, bajo la experiencia también que ha caminado, siendo servidor, siendo director del Ministerio de Música, Alabanza, Siloé, y ahora el Ministerio de Predicación, nos está aclarando algo muy importante y que es el camino y la formación. Yo creo que es el camino y la formación para llegar, podría decir la palabra, no sé si estoy equivocado, tal vez la perfección, ¿crees tú? Bueno, más que perfección, yo creo que es las palabras que nos llama el Señor. Dice, sean santos como yo soy santo, dice el Señor. Nuestro llamado es a la santidad y nuestro camino es a la santidad. El principal propósito que tiene el Espíritu Santo en la renovación no es solo darnos más trabajo, no es que el esposo vuelva, no es solo pedirle las cosas temporales que son buenas, necesarias, no digo que no sean necesarias y buenas y todas las pedimos, sino que el camino y el proceso que el Espíritu Santo tiene es la santidad. Ahora, ¿qué es la santidad? Será tal vez como los que están ahí, ¿no? Las imágenes de los santitos que están así todo el tiempo así, o como yo como salesiano que fui en mi niñez, las palabras de de San Juan Bosco a Domingo Sabio fueron, ¿qué es la santidad? Y es hacer las cosas ordinarias extraordinariamente bien hechas. O sea, ¿qué quiere decir? Si yo soy, por ejemplo, taxista, mi llamado a la santidad, ¿cómo? Ser un buen taxista. No cobrar indebido, no adulterar el taxímetro, manejar correctamente, no ser yo un motivo para que la gente se muera de iras en el diario vivir, ni que me vayan insultando a cada kilómetro que yo manejo. Si yo tengo ese sentimiento, esa convicción, ese es un llamado a la santidad. Y creo que también, o sea, bueno, ¿no? Podría ser, y mejor dicho, es el testimonio. El testimonio, esa es la coherencia de la vida que Jesús nos llama, que más que una exigencia es un cambio por la gracia del Espíritu Santo, que claro, Dios actúa en nuestro sí continuo y Él va obrando, pero a veces sin que nos demos cuenta Él lo hace, verán. Y es así, o sea, si antes yo era mal genio, ahora yo sonrío. Entonces ese es el camino de santidad. Soy un padre de familia. ¿Qué será de abandonar a mi esposa? A ver, Dios me llama a la santidad y soy un padre de familia. Entonces tengo que abandonar a mi esposa, porque eso dice el Evangelio, a dejar a mis hijos, e irme a predicar el Evangelio, porque el Señor quiere que predique. No, eso es un pecado, y pecado mortal. ¿Qué es la santidad para un padre de familia? Pues, primero, yo ser fiel a mi hogar, amar y respetar mi alianza y mi sacramento en el altar, ser responsable con mis hijos en su crianza, vivir para ellos y con ellos, y a ellos encaminarlos en la fe. Entonces yo vivo una vida de santidad. Hermanos, es comenzar en las exigencias de mi propia vida, en mi diario vivir. No es que Dios dijo que no, Dios me llamó al Evangelio y predico, ahorita se queda todo, quiebro, ahí quedan negocios. No es así. Eso, mis hermanos, se llama fanatismo. Dios nos llama, por eso dije desde el inicio, desde la sencillez, desde el púlpito de la sencillez de mi vida. Ahí empieza esa vida, mis hermanos. Las cosas ordinarias, extraordinariamente bien hechas. Cosa que la gente que me ve a veces
Yo no estoy predicando, no estoy con el micrófono en la mano, estoy en mi diario vivir, en mi escritorio, trabajando, hablando con mis clientes, con mis empleados, yendo al banco, yendo a las cosas diarias, pero hay algo diferente en mí, hay algo en ti. Y no es porque esté colgado pues todo el tiempo el rosario, o yo caiga en el fanatismo como algunos, los cuales pues dan a bibliazos al que se le pasa, sino porque hay algo en tu vida que refleja la luz de Dios. Hay algo, una alegría especial, algo diferente que me quiere acercar a ser como tú. Y eso es en la sencillez de la vida. Y eso es algo que siempre les digo, que transportados de este medio de la palabra, hermanos, es con mi familia, con mis hijos, en el parque, cuando voy tal vez a un centro comercial, cuando voy al cine, cuando voy caminando, hermanos, ahí vivimos el Evangelio, en las cosas sencillas de la vida. Por eso es que si tú anhelas pararte frente a 5.000 personas a predicar y no eres capaz de predicar a tus hijos con tu vida, con la exigencia del Evangelio, que los sacramentos, entonces no anheles pararte frente a 40 personas en tu grupo y que tengas tu club privado de focas que te aplaudan, porque eso, mis hermanos, simplemente es un ego, una soberbia disfrazada, es gente que quiere que te idolatre, sino que es vivir realmente la experiencia de Dios desde las pequeñas cosas de la vida. Y eso yo creo que he entendido en mi vida también, y es la que quiero que tú comprendas. Tal vez los grandes predicadores que, entre comillas, son para muchos de nosotros los modelos a seguir, han entendido eso y eso también nos han transmitido. Y qué importante lo que nos está ahora mencionando, no tanto Rubén y Rodrigo, no tanto los miembros del ministerio, sino el mismo Señor a tu corazón. Encontremos al Señor en lo sencillo, en lo pequeño, en lo suave, en lo más perfumado, para poder tener una vida tranquila. Y algo que siempre me ha llamado la atención es que a los carismáticos siempre nos han tachado de fanáticos, de locos, de exagerados. Pero qué mejor exageración si puedo exclamar ese amor que tiene el Señor por mí, ese amor que ha transformado, que ha sanado y que nos ha sacado de esa fosa común. Y bueno, vamos a continuar con el ministerio de intercesión. Sí, no porque sea el menos importante, lo dejamos al final, o porque poco tiempo vamos a dedicar a él, ya porque estamos en un tiempo avanzado en este podcast, sino porque, vuelvo a repetir, todo lo que hemos hablado es aplicable a cada ministerio, ¿ya? Uh-huh. O sea, claro. Eso, que quede muy claro. Entonces, yo podría decir, Rodrigo, que el principal ministerio de un grupo de oración es de la intercesión. Es el principal ministerio. Pueden faltar todos, menos el ministerio de intercesión. Porque el ministerio de intercesión es la columna, la base, el sostén, la fuerza de un grupo, de todos los que estamos aquí al frente. Sin intercesores, realmente sucumbiríamos ante esta batalla espiritual. Porque es la oración la que nos da a nosotros realmente la carta de la victoria. Recuerdo al padre Mirando Tardif en su libro Jesús está vivo, que dice que él había tenido una jornada tremenda en un país. Dice que en la mañana había habido un montón de milagros, un montón de sanaciones, y dice que la jornada de la tarde se había duplicado en el Coliseo de Asistencia por todo esta grandeza, esta marejada que Dios ha dado de sanación. Y han comenzado lo que es la jornada de la tarde, dice en el libro, el padre Emiliano, pero dice que no pasó nada. No pasaba nada, dice que era muy poco el fluir de los carismas. Y a la final el dicho, Señor, no me hagas quedar en ridículo. Y se había terminado y había quedado como que ¿qué pasó y qué sucedió? Entonces él había llamado a su comunidad en Canadá y ha dicho, ¿qué pasó la tarde? ¿Qué pasó con el ministerio de intercesión? Estuvo orando por mí. He dicho, lo que pasa es que esta tarde no estuvimos orando porque estuvimos orando la mañana. Entonces el padre Emiliano decía, qué importante es que los ministerios de intercesión estén orando, suplicando mientras el predicador está en servicio, mientras el ministerio de música está cantando, mientras está dando el seminario. Estén los intercesores dando la batalla espiritual para que la gracia de Dios se dé.
Y a veces han pensado, y muy ingratamente en la renovación, que claro, como los que cantan o los que predican están al frente, pues ahí tengo que estar. Y la intercesión como que es la última rueda del coche, como, la intercesión está en las mayorcitas, las viejitas, las que ya no pueden, ahí están las intercesoras, ya, pues las que oran, ellas que vayan allá. Qué mal concepto que tienen a los intercesores, porque la intercesión es del ministerio, yo sí puedo decir, es la base de la iglesia, porque es la que mueve, es el poder que mueve en la oración, porque ante la oración el Señor se derrite. Y este ministerio es muy importante y yo exhorto a los grupos de oración a que formen ministerio de intercesión. Aquí en nuestro canal tenemos una lista de reproducción completa que dice Seminario de Intercesores y está claro el seminario que dimos, pero cada vez vamos dando temas, varios de intercesión y seguimos anexando más temas. Ya depende de ti, mi hermano, que tú ingreses y te formes. Y sabes que también, adjuntando algo, lo que tú estás mencionando de la intercesión, gran parte de los santos de la iglesia, santos de este siglo también, intercesores, muy natos, podría decirlo. Por ejemplo, quiero poner ahora en la fila a Luisa Picard, una santa intercesora, que tuvo las visiones de la pasión de Cristo, por ejemplo, en las cuales ahora la iglesia se ha enriquecido en tener más contundente esta parte de la pasión de Jesús, que no se tenía claro. Otro también, intercesor, y me parece algo asombroso, el padre Gabriel Amort, uno de los exorcistas del Vaticano oficial, él decía que cuando él iba a hacer un exorcismo, pedía al grupo carismático de Roma que ore, que interceda durante el ejercicio de la liberación. Entonces, es comprobado el hecho de que el poder, como también vemos en el texto bíblico, la oración de intercesión es algo poderoso. En nuestra familia ha habido muchos milagros por la intercesión y la oración, de sanidades, de la parte física y también espiritual. Entonces, yo quiero decir, para hacerte una pregunta, si la intercesión no está enfocada directamente bien en el grupo de oración, ¿qué le sucedería al grupo? Ya, qué buena pregunta, chuticas, mis hermanos. Vamos ya 1 hora en el podcast y espero que ojalá, yo sé que las tendencias a veces a estas alturas ya se nos fue más del 40% de la audiencia. Realmente espero que los que estén hasta el final saquen el provecho. Y ya como que terminando la recta final. Como todo ministerio podemos caer en ciertas trampas y es del acomodamiento y, como yo decía Rodrigo, en la pérdida del carisma. ¿Cuál es uno de los principales problemas del ministerio de intercesión que hemos detectado tanto en nuestra comunidad, nuestras propias vidas o grupos carismáticos de nuestro rancho, ¿no? Yo siempre digo nuestro rancho porque ustedes son buenos, ¿verdad? Y es que lo que tienden los ministerios, como son de oración, tienden a entrar a una zona de confort el ministerio de intercesión. ¿Y es a qué? Tenemos que entender que el ministerio de intercesión es tanto orante en el sagrario, orante en su comunidad, como orantes puertas afuera. Tiene una triple dimensión, ¿sí? Pero a veces es fácil acomodarse. Nos reunimos frente al sagrario, no digo que esté mal, y ahí oramos, y ahí nos quedamos, y ahí nos morimos. ¿Por qué está mal? Porque uno de los puntos que tiene este ministerio es de salida, o sea, orar por las necesidades de los miembros que están del grupo oración, ir a sus casas, o ir a los enfermos, o al necesitado de oración. Entonces es un ministerio de salida. Entonces, eso por favor también a los ministerios de intercesión, que estamos llamados tal vez a no brillar en una tarima, como es el canto o la predicación, pero sí en el silencio de un hospital, o en el silencio de la casa de un hermano que está enfermo, o en el silencio de un hogar que está en crisis. Sí, mis hermanos. ¿Y dónde? Me voy ahorita al primer hospital que encuentro. Espérese. Usted tiene grupo de oración. Entonces usted tiene un listado de 20, 30 personas. Y ellos están en problemas. Y siempre, exacto. Y ¿saben qué? Perdón que te corte. Siguiendo. Siempre hay
necesidades. O sea, Empezando desde casa. claro, y empezando desde casa, necesidades. Ahora, en estos últimos años, existen tantas situaciones de clima, políticamente, económicamente, y decimos, ¿y ahora, Señor? ¿Y ahora qué pasa? ¿Y ahora qué pasará? ¿Y ahora qué sucederá? ¿Caerán meteoritos? ¿Vendrán los ovnis? No. Oremos y pidamos también la intercesión a aquellos que están consagrados en el ministerio para que podamos nosotros construir en el corazón esa paz. Porque también significa dejar que oren por nosotros. Así es. Entonces, y otra, ya para terminar, otra de las trampas o tentaciones que este ministerio tiene es envolverse en un ministerio solo de rezadores. ¿Por qué? Porque como es un ministerio de oración, podemos pensar o caer que ya pues como me reúno a rezar el Santo Rosario o la oración a la Divina Sangre o al Rosario del Espíritu Santo y rezo por intenciones, pues ya está cumplido mi labor. No es así tampoco. Es parte, sí, y es válido, y puede hacerse, pero no es el centro del ministerio. No solo basta con ser rezadores de cada 8. Y perdón, algo que sucedió en la pandemia y que nos dejó, y fue un acomodamiento de mucho ministerio de intercesión, es que sucedió que, claro, el Zoom fue la única forma de reunirnos, y los grupos presenciales se fueron a hacerse digitales, y pues ahí pasó algo, y algo que sucedió no solo en mi grupo, sino en montones de grupos de oración, y fue el acomodamiento y estancamiento de los ministerios de intercesión. ¿Qué pasó? Ya dejaron hasta de asistir presencialmente para reunirse vía Zoom y solo hacer el rezo, nada más. Ya ni siquiera había peticiones de la gente del grupo, ya ni siquiera había salida para gente necesitada, sino que fácil, ¿no? Fácil, o sea, sencillísimo. Hago el link a las 5 de la tarde, mando a las 7 señoras o 8 personas del grupo, hago el rosario, a ver, primer, segundo misterio cada una, qué lindo, al final qué lindo, chao, chao, nos vemos. Eso es intercesión, no, mi hermano. Eso sí es un grupo de rezadoras. Y se me enojaron mucho cuando les exhorté, les dije, hermanos, esto ya dejó hace tiempo de ser ministerio de intercesión, porque un ministerio de intercesión va más allá. Y yo les invito, mis hermanos, que si somos intercesores, entonces les dije por el final, es un triple campo, escuche, de adoración al Santísimo, de oración en la comunidad y de oración saliente afuera, especialmente nuestro modelo a seguir, María Santísima. Y saben que este fenómeno que pasó en la pandemia de hace 2 años y medio, no solo dejó corazones, susceptibilidades destruidas, no solo dejó ciertos traumas y secuelas de salud. Ahí viene el encargo principal, enfatizando lo que mi hermano Rubén dice, que la intercesión sensibiliza mucho más el corazón de Dios Padre. Así es. ¿Para qué? Para que esa lluvia de bendición, de salud, se multiplique más. Y si tú estás dentro del ministerio de música, un ministerio de predicación, un ministerio de intercesión, recuerda, la estructura que hemos hablado, la que hemos topado en este podcast, en este video, y si llegaste hasta este punto, pon, soy intercesor, soy ministerio de música, o soy predicador, o estoy en camino. Y para ese asesoramiento, o para esa evaluación, para ese camino, está esta comunidad, Eres ese Siloé, en la cual puedes formarte, caminar, compartir. Si está un grupo de oración, está tu comunidad, está una localidad, por ejemplo, a las personas del extranjero también, en los cuales pueden apoyarse en esta calidad que Dios te está dando a ti en tu corazón. Esta calidad en el sentido de poder mejorar y caminar con la sencillez que Dios quiere que lo hagamos. Mi hermano, recuerda que dentro de nuestro canal tenemos lista de reproducción. Tenemos un seminario completo para predicadores, un seminario completo para ministerios de intercesión y un seminario completo para ministerios de alabanza. O sea,
Y hermano, no es ni webinar, ni acá abajo, pues deja aquí tu, cómo es, inscríbete y todas esas cosas. Solo tienes que entrar y ver, es gratuito. Nosotros, ¿qué necesitamos de ti? Es tu oración, tu intercesión para este equipo. Gracias, porque somos nosotros necesitados de tu oración. Pero también recuerda que debajo de este video y todos está el corazón, que es tu ofrenda generosa y valiosa. Recuerda, la palabra de Dios es gratis y gratis estamos transmitiendo, pero lo que cuesta es el producirla. Tras de este trabajo hubo mucho discernimiento, oración, estudio, para poder darte a ti este conocimiento también. Y después de eso, la edición, los equipos, el estudio. Y todo eso se mueve gracias a tu ofrenda generosa. Y tú eres aquel que, siendo motivo de bendición, también Dios va a bendecir el 100% de tu vida. El mejor negocio es con Dios. Y más aún cuando tú ofrendas para que esta obra siga adelante. Por favor, ayúdanos con tu oración, pero también con tu ofrenda que nos permite seguir adelante. Y algo más, hermanos queridos, como dice Rubén, y quiero tomar sus palabras, y es una anécdota para concluir en este podcast, que espero que lo compartas. Yo le decía a mi hermano Rubén, le decía, oye, ¿cuándo hacemos el segundo episodio del podcast? Y hablábamos y hablábamos y hablábamos. Y lo que es el Espíritu Santo que nos conectó para poder hoy hablar sobre estos 3 puntos de este tema en especial, porque sabemos que Dios quiere actuar en ese sentido. Así que bueno, yo me despido. Gracias, Rubén, por estar aquí en el estudio principal de Digital Fox. Pues ha sido un gusto estar contigo en este lugar y sigamos orando, sigamos llenándonos de ese fuego de Pentecostés en la bendita renovación carismática, y les mando mi fuerte abrazo, que Dios les bendiga. ¿Y tú? Y terminamos orando, mis hermanos. Gracias, Padre, por todo este trabajo, que toda esta evangelización y este compartir sea motivo de crecimiento. Señor, no mires nuestros pecados, sino mira la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Dios nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y déjanos tus comentarios para próximos podcasts y poder seguir con ustedes. Y recuerda que el Dios de la paz no te deje en paz. Adiós, chao. Así es que se alaba a Dios. Alabemos al Señor con mucha alegría y gozo. Alabemos al Señor, alegres y muy gozosos.